tópico. Regálame un minuto, Jaime. Bueno, Dios bendiga, hermanos. Saludos a todos en el nombre de Jesús. Quiero, pues, primeramente comenzar saludando a los que ya se han conectado a través de Zoom. Hermana Cintia, le voy a pedir que me haga un favor, porque yo como estoy transmitiendo de un hotel, pues no puedo ver exactamente quién está conectado. Si, si usted me puede decir más o menos, yo sé que está el hermano Jaime, que estoy hablando con él, veo al hermano César, veo a la hermana Karen, la hermana Cintia, sé que la hermana Consuelo está a través de Facebook. Dios me la bendiga, sierva. Who else did I miss? Hermano Antonio, hermana Martina, Dios me la bendiga, hermana. Me alegro que esté conectado con nosotros. Lo estábamos orando por su salud. Anybody else connected? Who said me? Oh, my wife. Oh, Dios te bendiga. Y Rolando, Dios te bendiga también. Bueno, tenemos un buen grupo hoy. Saludos a todos los que nos ven a través de las redes sociales, los que nos ven a través de Zoom. Dios me los bendiga a todos. Bueno, primeramente permítame disculparme, pues hoy estoy transmitiendo de un hotel, pues no estoy en casa. Y si la señal se me va, pues tengo a mi esposa que va a continuar por si acaso. Pero llevamos como, creo que hoy es parte 3 de una serie que una pregunta que me habían hecho respecto a lo que es el hablar en lenguas, si es bíblico. Y si necesitamos hablar en lenguas para ir al cielo, si es un tópico doctrinal o salvación. Y bueno, primeramente cuando comenzamos hace un par de semanas atrás, hace 2 semanas atrás, quise comenzar con un tópico que nuestro hermano Jaime me estaba tocando ahora, y es lo esencial que entendamos que nuestras doctrinas y convicciones bíblicas tengan un fundamento concreto de la Biblia, o sea, que no sean concupisciones, disculpe, de seres humanos. Entonces, cuando comenzamos hace 2 miércoles atrás, comenzamos mi esposa y yo yendo al libro de Juan capítulo 5, cuando, si usted se recuerda, si no me equivoco, Jesucristo se acerca a un grupo de judíos que tenían una mente, lo que nosotros llamamos una mente religiosa, y ellos comenzaron simplemente a cuestionar la identidad de Jesús. Y quise comenzar con esa escritura particularmente porque me tocó mucho en la respuesta que Jesús le da a ellos. Cuando Él le dice, primeramente, comienza a dejarles saber de que ustedes son los religiosos de esta era, de esta comunidad, los que están supuestos a guiar al pueblo y no conocen las escrituras. O sea, los reta. Y después en el capítulo 5 también le dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la vida eterna. O sea, ¿por qué quise comenzar con eso? Dios te bendiga, hermano Martínez. Quise comenzar con eso porque es esencial que nosotros siempre, cuando hablamos tópicos doctrinales, estemos 100% seguros de que tienen un fundamento bíblico. Por eso comencé con eso, porque ese fue cómo Jesucristo confrontó la mente religiosa, la comunidad que aparentemente eran los que estaban supuestos a dirigir al pueblo, porque eran los líderes religiosos de esa era y no entendían ni tampoco, ¿cómo se dice?, comprendían las mismas escrituras que ellos estaban supuestos a estar enseñándole al pueblo. Entonces, después cubrimos el miércoles pasado, y si esta es tu primera vez conectándose con nosotros, pues te aconsejo de que regrese y vea esos 2 videos. El primero se llama Hablarle en otras lenguas, parte 1, y Hablarle en otras lenguas, parte 2. En la parte 2, que fue el miércoles pasado, pues cubrimos las bases bíblicas, el nacimiento del cristianismo, que es en el libro de Hechos capítulo 1, capítulo 2, y cómo fue que se derramó sobre ellos y las señales que se vieron. También cubrimos el libro de Hechos, donde vimos la manifestación de las lenguas. También me tocó mucho los discípulos de Juan, cuando Pablo se enfrenta con ellos y primero le pregunta a ellos, ¿acaso recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le preguntaron, no sabemos ni qué es eso.
el apóstol Pablo les refiere, dice, ven acá, entonces en qué fueron bautizados. Y en esa escritura, en ese capítulo, pues cubrimos que vemos una, ¿cómo se dice? Y recuérdense en esto, que este es el nacimiento de la iglesia. Ah, y es el ejemplo que nosotros estamos supuestos estar siguiendo hoy en día. Por eso es importante, como hablaba con el hermano Jaime anteriormente, que nuestras convicciones sean basadas bajo la doctrina de los apóstoles, según dice la Biblia. Entonces, también brincamos al libro del Nuevo Testamento, donde se ve más luego que todavía las lenguas están en operación. Entonces, bueno, sin más demora, hoy queremos cubrir, si Dios nos permite y el tiempo me lo concede, ¿verdad? Hoy queremos cubrir la parte 3 y vamos a hablar un poco respecto a lo que es hablar en lenguas, a lo que es el don del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, que fue lo que cubrimos el miércoles pasado. Pero hoy lo vamos a unir a la pregunta, ¿verdad? Que se hace, and I don't have it here, Cynthia. Oh, yes, I do. Donde dice si una persona no habla lenguas, es salvo. Entonces, quiero cubrir una confusión que muchas personas utilizan, y es que confunden las lenguas proféticas con el don del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Es lo que vamos a cubrir en el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? Si existe una diferencia. Entonces les voy a invitar que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 14, y vamos a leer del versículo 4 al 6. Y siempre los exhorto, si me está viendo de su casa, si nos está viendo a través de Facebook, a través de YouTube, que busque su Biblia para que usted lea con nosotros, y más que todo, pues pueda compartir. Si está conectado a través de Zoom, tiene la ventaja de que puede integrarse a la clase con preguntas y comentarios, siempre y cuando tenga que ver con el tópico que estamos hablando en estos momentos. Entonces, pues le voy a pedir a la hermana Miriam o el hermano Martínez o los que están conectados a través de Zoom, si alguien me puede leer 1 Corintios capítulo 14, versículo del 4 al 6. Hermana Miriam. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisieras que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Gloria a Dios, gracias hermano Martínez. Bueno, déjame primeramente crear un conocimiento fundamental de lo que está ocurriendo, ¿verdad? En la era que se escribió esta carta. Esto es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Él no estaba presente, él estaba evangelizando y se entera de unas condiciones dentro de la iglesia de los Corintios que no estaban de su agrado. Y el apóstol Pablo pues le escribe una carta enviándole a ellos a ciertos rudimentos del cristianismo. Ahora, hay varios componentes interesantes que me gusta señalar antes de despedazar la escritura que leyó el hermano Martínez. La primera es que nos recordemos que el nacimiento de la iglesia, que muchos teólogos bíblicos, igual que yo, llegamos al acuerdo que es en el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Cuando cae el Espíritu Santo por primera vez sobre el aposento alto, habían 120 presentes. Recuérdense que el apóstol Pablo, el autor de la carta de los Corintios, no estaba presente. O sea, porque esto es esencial. Porque aquí, cuando estamos leyendo 1 Corintios, ya habían pasado varios años. O sea, había ocurrido un tiempo. Entonces, ya el apóstol Pablo se había convertido, había pasado un tiempo de entrenamiento, ya había salido al campo ministerial, al campo misionero, ya había plantado la iglesia de los Corintios y ahora estaba haciendo trabajo misionero en otras áreas y se entera de unas condiciones que estaban ocurriendo en la iglesia de los Corintios y le escribe esta carta. ¿Por qué escribo esto? Es porque esto nos da una señal auténtica de que aún las iglesias primitivas que fueron plantadas después del día de Pentecostés, después del libro de los Hechos,
estaban practicando todavía las costumbres de hablar en lenguas que se ven en el libro de los Hechos, capítulo 2, escrito por el apóstol Lucas. Entonces, voy a comenzar con el versículo 4, donde dice, el que habla en lenguas extrañas se edifica a sí mismo se edifica. O sea, lo primero que vemos es que todavía las lenguas estaban vigentes. O sea, todavía estaban, la iglesia todavía estaban hablando en otras lenguas. Eso es un punto esencial. Pero también quiero que anclemos en esta parte. Dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, en este versículo vemos dos componentes. La primera es que el apóstol está corrigiendo, no eliminando, sino corrigiendo, que dice, el que habla lenguas extrañas se edifica a sí mismo. O sea, cuando usted recibe el don del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, ¿verdad? Eso es para nuestra edificación personal. O sea, mi espíritu se está edificando, se está comunicando con el Espíritu Santo y está teniendo una edificación. Se dice en inglés edifying, que creo que es esencial. Entonces, cuando hacemos la pregunta, que fue lo que provocó esta serie de clases, que si es necesario hablar en lenguas para ir al cielo o para ser salvo, analicémoslos de esta forma. Si el apóstol Pablo comienza introduciendo que el hablar en lenguas extrañas es una edificación de uno mismo, o sea, cuando hablamos lenguas nos edificamos nosotros mismos, no es ¿cómo se dice? No es necesario pensar o llegar a la conclusión que es esencial la edificación espiritual de nosotros mismos. O sea, si están identificando que cuando hablamos lengua me estoy edificando mi espíritu, creo que es bastante esencial, ¿verdad? Recuérdense que hace un par de miércoles atrás cubrimos que cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único exclusivo salvación, no significa que automáticamente recibimos la salvación y más nada. O sea, no, nosotros entramos en un proceso que estamos dirigiéndonos hacia la salvación, hacia el plan de salvación. O sea, aceptamos a Jesucristo como nuestro único exclusivo Salvador, comenzamos a caminar con Él, comenzamos a tener experiencias con Él. Y aquí es donde vemos que el apóstol Pablo identifica que lo esencial que es cuando hablamos lengua, que entendamos que estamos siendo edificados. Pero mira lo que él dice en la misma escritura. En el mismo verso, él dice que el que habla lengua extrañas a sí mismo se edifica. Pero dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y después dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticen. O sea, él no está condenando el hablar en lenguas. A lo contrario, él está diciendo de que ojalá y todos hablar en lenguas. ¿Cómo va a decir lo contrario? Es esencial porque es para nuestra edificación. Es como tú decir, es una intimidad espiritual entre mi espíritu y el Espíritu Santo. O sea, y es esencial para la salvación. Pero el apóstol Pablo, recuérdense que cuando comenzamos a caminar con Dios, podemos alcanzar diferentes dimensiones espirituales. Entonces el apóstol Pablo lo lleva un poquito más allá y dice, pero quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticen. ¿Por qué? Anterior dice, porque el que profetiza edifica la iglesia, edifica el pueblo. O sea, cuando yo hablo lenguas extrañas, que es lo que representa cuando recibimos el don del Espíritu Santo y comenzamos a hablar en otras lenguas según el Espíritu nos da que hablase, me estoy solamente edificando a yo mismo. Pero cuando comienzo a profetizar y hablar lenguas proféticas, no me estoy edificando solamente a mí, si estoy edificando también a todos los que están al alcance de mi voz. Y eso es esencial porque muchas personas interpretan la carta de Primera de Corintios capítulo 14, o podríamos decir del capítulo 11 al capítulo 14, que es donde Pablo comienza a hablar de las lenguas y de los dones. Interpretan que es como que si Pablo estuviera reprendiendo el hablar en lenguas, como que esto es solamente para los apóstoles o los discípulos en el día de Pentecostés, y no es cierto. Claramente en el versículo 4 interpreta que él está diciendo ojalá y todos.
¿Y por qué dice eso? Bueno, no hay más tranquilidad para un pastor que escuchar una alma hablando lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque sabe que mi trabajo se me va a hacer mucho más fácil como pastor, porque él se está edificando. O sea, su espíritu está siendo edificado con esas lenguas. Entonces dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharéis? Dice, si no os hablare con revelación, con ciencia, profecía o doctrina. El apóstol lo que está es señalando, y quiero traer este punto para seguir hacia adelante, ¿verdad? El apóstol lo que está mencionando, lo esencial que entendamos en el ambiente que nos encontramos cuando estamos hablando lengua. O sea, yo he visto, ¿verdad? He tenido la experiencia y he visto donde muchas personas, pues, a veces comienzan a hablar en lenguas y lamentablemente, pues, aunque se están edificando a ellos mismos, que es lo que el apóstol Pablo estaba reclamando, si hay un grupo de visita presente que nunca han recibido el Espíritu Santo, ¿cómo ellos están siendo edificados? Y ahí es donde el apóstol Pablo comienza y señala lo esencial es que ojalá y pudieran profetizarles, ojalá y pudieran hablar con el don de ciencia, o ojalá y pudieran hablar hasta doctrina, le menciona. O sea, no era que estaba reprendiendo que no hablaran lenguas. Lo que estaba diciendo es que establezcamos un orden. En nuestras congregaciones, nosotros practicamos, ah, cuando hacemos el llamado del altar, ojalá y se derrama el Espíritu Santo. Si usted ve nuestro programa que hacemos en la iglesia, pues le ponemos en la parte de arriba que cada servicio cuenta. Y el propósito de eso es que siempre exhorto a los líderes que que todo lo que hace en el transcurso del servicio en la iglesia se hace con el propósito de tener un llamado del altar efectuoso. ¿Por qué digo eso? Porque ah, el que abre el servicio, el que canta el devocional, el que coge las peticiones, el que trae un corto tema, ah, ah, disculpe, los testimonios en esencial, todo esto es con el propósito de provocar un derramamiento de la presencia de Dios, de tener un llamado de altar efectuoso. Ahora, recuérdese en esto, si la iglesia está funcionando adecuadamente o saludablemente, pues no simplemente tiene la iglesia personalmente, tiene visita. Entonces, ahí donde vemos que a veces a Dios le place en cualquier momento, ojalá cuando hacemos llamado al altar, que caiga el Espíritu Santo y comiencen a hablar en lenguas, que los hermanos reciban bendición, que almas nuevas sean llenas con el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? A veces el Espíritu interrumpe la atmósfera y comienza un hermano que tiene el don de profecía a hablar lo que nosotros llamamos como lenguas proféticas. En ese momento usted se va a dar de cuenta que el líder, si tiene descendimiento de espíritu, se va a dar de cuenta que las lenguas son distintas, que es que Dios quiere hablarle al pueblo. Y usted se da de cuenta que los julieres, por lo menos en nuestra iglesia, ya están entrenados de que comienzan a decir a las personas que bajen la voz, porque ahora van a ver lenguas proféticas, o sea, Dios le va a hablar directamente al pueblo. Pero imagínense, si la hermana Miriam, mi esposa que está presente, ¿verdad? Dios la quiere usar en profecía, pero el hermano Martínez, la hermana Karen, la hermana Catalina, la hermana Consuelo, todos están hablando lengua, bien alto. La visita no va a poder escuchar las lenguas proféticas, porque hay mucho alboroto. Entonces, eso era lo que Pablo estaba reprendiendo. Pablo estaba tratando de establecer un orden, dejando saber, recuérdese que esto no es solamente para que ustedes sean edificados. Hay personas, hay almas que cuando se habla profecía, cuando se habla doctrina, cuando se habla revelación o ciencia, estos tópicos son igual de esenciales. Y ese es el punto que muchas personas, pues, a veces lamentablemente, pues, ah, chocan con ese tema. Entonces, le voy a invitar a que pasemos a segunda de Timoteos 4. Y como dije anteriormente, si me está viendo en su casa, pues le invito a que lo busque. Versículo 3 al 5, y le voy a pedir un voluntario los que están conectados por Zoom si me lo pueden leer. Disculpe, hermano, cometí un error. Segunda de Timoteos 4, versículo 3 al 5. Esto es una carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo. Y creo que es importante porque también vamos a ver, también tenía una conversación bastante bonita e interesante con nuestro hermano Jaime, y aquí vemos parte de lo que de lo que estábamos hablando anteriormente. Hermano Martínez, hermana Miriam. Dice así, segunda de Timoteo 4, 3 al 5, en nombre del
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu misión. Amén. Preciosa escritura. No sé si la hermana Miriam, como hoy está, hoy estamos como a 4 horas de distancia. Si quiere decir algo, quiere dar una opinión, un testimonio, me siento solo. Estoy acostumbrado a tenerla al lado mío. Lo que podemos ver, Diga, hermana. sí. Bueno, lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, que van a venir tiempos, y sabemos que los tiempos han cambiado tanto de cuando nosotros nos criábamos 20, 30 años atrás, que vemos que las personas tenían un respeto tan grande a las cosas de Dios, tenían un temor a las cosas de Dios, pero hoy podemos ver que la gente no tiene temor de Dios. Agarra las iglesias como que si fuera un entretenimiento, y podemos ver que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que esto será llamada casa de Dios, casa de oración, ¿verdad? Porque sabemos que ahí es donde se derrama la presencia del Señor. Pero podemos ver, ¿verdad? Que se ha ido perdiendo la sana doctrina que habla la palabra del Señor. Porque dice que teniendo convención de oír, se amontonarán a maestros conforme a su propia suplicencia. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? Que todo es, como se dice, más un entretenimiento, como ya anteriormente, que el derramamiento del Espíritu Santo, todo es más emoción de lo que habla la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando vamos a la iglesia es para alabar al Señor, no para entretener a nadie, sino para sentir, para que se derrame el derramamiento del Espíritu Santo, como cuando se derramó en el alto, me dice la palabra del Señor. Amén. Que hablaban todo en lenguas, ¿verdad? Que vino de repente un viento recio que llenó la casa. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, pero lamentablemente se ha ido perdiendo, ¿verdad? Porque la gente prefiere mejor escuchar de prosperidad, prefieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. No quieren escuchar la verdad de Dios. Y eso era, hermana Miriam, eso era la preocupación del apóstol Pablo. O sea, aquí estamos viendo una segunda carta del apóstol Pablo. Esta es dirigida directamente a Timoteo. Y la preocupación de él es un poco similar a lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Cuando leemos la primero y segundo libro de los Corintios, te das de cuenta que en Puerto Rico usan un refrán que dicen tenían los 7 dones, que tenían los 9 dones, pero tenían las 7 potencias. O sea, porque había una de revoluciones dentro de esa congregación que fue lo que conmovió al apóstol Pablo. Y no podemos pensar o tener la ideología de que dentro de las iglesias a veces el enemigo trata de levantar fuerzas negativas para alejar la sana doctrina de las iglesias. Si no tenemos cuidado, el enemigo levanta una doctrina dentro de la iglesia. Y mira lo que dice la preocupación del apóstol Pablo. Dice, porque vendrán tiempos, que yo creo que ya esos tiempos han venido y bueno, llevamos años en esos tiempos. Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, la frase donde dice no sufrirán la sana doctrina es que no estarán dispuestos a pagar el precio. Estaba viendo yo una entrevista respecto a Oprah Winfrey. Estaba entrevistando como una serie de casi 4 o 5 pastores que se llaman American Pastors. No quiero mencionar el nombre para no ofender a nadie, pero que predican una doctrina donde simplemente se enfocan en decir a las personas lo que ellos quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. ¿Y por qué? Y cuando le preguntaban por qué a uno de ellos, él decía, porque tantas cosas bonitas que hay en la Biblia para decir, ¿por qué hablar de las cosas negativas? Y la que lo estaba entrevistando le dijo, quizás es porque tiene miedo a las consecuencias
que vienen cuando usted le predica la verdad. Las iglesias quizás no van a tener los mismos números de atendencia. O sea, y ahí donde me anclo un poco cuando Pablo dice no sufrirán la sana doctrina. O sea, simplemente no predican la verdad. Mucho no es porque no la conocen, es por miedo a las consecuencias de cuando usted predica la verdad. Y sigue diciendo, sino que teniendo comenzón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme, y aquí me anclo, a sus propias concupiscencias. O sea, una de las cosas más peligrosas en esta era es la concupiscencia del ser humano, que convertimos una doctrina de nuestras habilidades o estilo de vida. En vez de tratar de moldear nuestra vida a lo que dice la Biblia, moldeamos nuestra interpretación de la Biblia a nuestro estilo de vida. Y eso, por eso que el apóstol Pablo dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Mira lo peligroso que es esto, cuando el apóstol Pablo está aconsejando a su hijo espiritual Timoteo y termina diciendo, pero tú, sed sobrios, soportar las aflicciones. O sea, regresando al versículo 3, cuando hay personas que no quieren sufrir la sana doctrina, no quieren pagar el precio, no quieren, es más fácil predicar lo que las personas quieren escuchar que lo que no, que las personas no quieren escuchar. Porque cuando le predican la verdad, se enojan, se molestan, se levantan contratiempos. Hoy ahora en Canadá, que es una de las naciones más cerca de nosotros, que toca frontera, hay una persecución diabólica en contra del evangelio que anteriormente yo me recuerdo, y esto también está surgiendo en Brooklyn. Anteriormente me recuerdo, podíamos, hermano Martínez se recuerda, cuando hacíamos las campañas en los parques y predicábamos, poníamos bocina y uno con una carta de la iglesia, con un permiso del parque, uno se paraba ahí. Qué bonito era, predicábamos al aire libre, evangelizamos. Hoy en día en Canadá hay una guerra que no quieren aceptar eso. Comienzan a tirarle piedras, comienzan a perseguirle, le llaman a la policía. Tú ves a la policía llevándose presos a los pastores, los evangelistas que están simplemente predicando la verdad. Y aún a nosotros en la nación americana, en Estados Unidos, a nosotros un par de años atrás, cuando comenzamos a pedir permiso para parques que frecuentemente acostumbramos a dar servicio al aire libre, bueno, Martínez se recuerda que comenzaron a negarlo, comenzaron a poner las condiciones, comenzaron a hacerlo un poco más difícil. O sea, la comunidad misma estaba negando la palabra de Dios. O sea, son consecuencias que vienen. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. O sea, simplemente están conformes sus propias concupiscencias. Y por eso es que el apóstol Pablo, aconsejando Timoteo, que está apenas arrancando en su ministerio, le dice, ¿sabes qué? Aunque los demás no quieran pagar el precio, aunque los demás no quieran escuchar la sana doctrina, dice el apóstol Pablo, tú soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. O sea, es un punto esencial, ¿verdad? Que deberíamos de tratar de, como digo yo, de anclarnos. Voy a pasar a la próxima pantalla. Sí, hermano, algo muy importante que habla, que dice que se volverán a fábula. La palabra fábula es algo que no es real. Es una mentira. Cuando usted ve en los muñequitos de animales que están hablando, es una fábula, porque los animales no hablan. Yeah. Entonces le llaman fábulas, porque son cosas que no son reales. En otras palabras, se volverán ellos a cosas, como dice la palabra del Señor, como lo contrario de la verdad es la mentira. Yep. ¿Verdad? Se volverán a cosas que no son de verdad, sino que todo lo que les digan, ellos lo van a creer, pero no es de verdad. Son fábulas. Y si no tenemos cuidado, como decía el apóstol Pablo, si no tenemos cuidado, dice, apartarán de la verdad el oído. O sea, está hablando de que sí, en algún tiempo escuchábamos la verdad, pero ahora nos hemos inclinado, como decía la hermana Miriam, hacia fábulas. Quiero cubrir unos puntos rapidito antes que se me vaya el tiempo. Y de que ya hemos hablado un poco de eso. Dice, primero, el hablar en lengua. Dice, es la señal inicial que acompaña el bautismo del Espíritu Santo. Los ejemplos clásicos son los creyentes judíos en el día de Pentecostés. Dice, la casa gentil de Cornelios
y los discípulos de Juan en Efesios. Estas fueron escrituras que cubrimos el miércoles pasado, como dije anteriormente. Si usted no se pudo conectar, le aconsejo que vaya a YouTube. Bueno, creo que en Facebook también, simplemente si vas hacia abajo, va a poder ver la clase. Pero también en YouTube, si busca Pastor Rubén Andino, también está grabado. Donde cubrimos estas escrituras. La primera fue el día de Pentecostés. Y me encanta cuando comenzamos en el capítulo 1, porque el capítulo 1, Jesucristo le da la comisión, el mandato, y los manda a Jerusalén y les aconseja: no se vayan de ahí hasta que no reciban la promesa. Ningún discípulo inició su ministerio evangelístico antes de pasar por el aposento alto el día de Pentecostés, que representa el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, porque esto es importante, porque ninguno de nosotros podemos comenzar a hacer el trabajo de evangelista, el trabajo de misionero o ser utilizado por Dios si antes pasar por nuestro aposento alto y ser lleno con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, no un Espíritu Santo distinto al que es predicado en la palabra de Dios, sino el mismo Espíritu Santo con las mismas señales. Si está aquí, el propósito por el cual se escribió en este libro es para que tú y yo lo usemos de ejemplo. Que cuando usted quiera confirmación, si usted recibió el Espíritu Santo, no vaya detrás de fábula, busca qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Cuál es el ejemplo bíblico que dice la palabra de Dios? Entonces, eso se encuentra en el libro de, antes de mandarle a hermano Martínez, que sé que levantó la mano, eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10 también, capítulo 19, capítulo 2. Me encanta la historia de Cornelio, cómo fue que este era un hombre piadoso, temeroso de Dios, y con todo y eso necesitaba pasar por ese filtro espiritual. Por eso yo cuestiono cuando personas dicen que no es importante, que no es necesario este paso, que esto es para la iglesia primitiva. Sin embargo, si analiza la conversación que tuvo Jesucristo con Nicodemos, cuando Nicodemos le dice: rabí, maestro, o sea, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer. Y Jesucristo le responde más abajo y le dice que es necesario nacer del agua, que representa el bautismo, y después dice, y del Espíritu. Les das dos factores esenciales. Muchos cristianos hoy en día se quedan anclados en el nacimiento del agua y no procuran, como estaba yo hablando con el hermano Jaime anteriormente, no procuran el Espíritu Santo porque ya le han dicho: no, que tú en el momento que aceptaste al Señor Jesucristo como tu único exclusivo Salvador, pues automáticamente lo recibiste. Entonces le roban a las personas el deseo de buscar el sentir de procurar algo más espiritual. Hermano Martínez. La importancia que es al ministerio, ¿verdad? Tener el Espíritu Santo. Recordemos de los diáconos, ¿verdad? El capítulo 6, versículo 3 de los Hechos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Tremenda escritura, hermano Martínez. Dígame. No dije, te estoy diciendo tremenda escritura. Entonces podemos ver que estos varones tenían que estar llenos del Espíritu Santo para ministrar. Y era una cosa que ellos iban a servir a las mesas, ¿verdad? Entonces, cualquier trabajo que se haga en la iglesia es necesario, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu Santo para ministrar. Y hermano Martínez, antes de hablar, creo que el hermano Jaime levantó la mano. Antes de mandar al hermano Jaime, hermano Martínez, si analiza la escritura que tú leíste, ¿verdad? Ellos procuraron personas que habían sido llenas con el Espíritu Santo. Y estos son los mismos apóstoles que estaban con la experiencia del día de Pentecostés. O sea, no estamos hablando de una experiencia distinta. Entonces, ellos están buscando personas que habían pasado lo mismo que yo pasé. Hermano Jaime, creo que iba a decir algo. Para poner en un punto medio, porque son varios los puntos, pero se va a ir el tiempo. Cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio, él no estaba lleno del Espíritu Santo. Él nunca comenzó su ministerio hasta ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo. Y lo podemos ver en Lucas 4, 16, 18. Y esa misma experiencia es que Jesús está mostrando ahora a sus discípulos apóstoles, como usted dijo, diciéndole: quédense en Jerusalén
hasta que sean investidos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la investidura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo caminó con Jesús. Amén. Eso es un punto, hermano Jaime. Pero si Jesús, va a ponerlo aquí un poquito más atrás, Jesús sin el Espíritu Santo, ¿qué milagro hubiera hecho? Ninguno, aunque era el Hijo del Dios, aunque era Dios, no lo hubiera hecho, aunque tuviera la potestad. Pero Jesús quería enseñarnos a nosotros que teníamos que tener el Espíritu Santo y tener una persona de confianza en nosotros. El Espíritu Santo es la persona de confianza que nos da a nosotros mismos testimonio que somos hijos de Dios y que Él está en nosotros y hacemos la obra, hermano. Así como dio usted y su esposa, que hay varios puntos que nos dan, pero necesitamos. Y para terminar, habló de la palabra que Pablo le dice a Timoteo, de la sana doctrina. Hermano, la doctrina está en los 4 evangelios. Jesús lo dijo, este evangelio se predicará. Él no dio ningún otro. Él dijo, este está Mateo, Marcos, Lucas, Dios. Este evangelio se predica por todo el mundo. Y su esposa aclaró varios puntos. La gente le gusta ahora predicar un evangelio de prosperidad. Solamente prosperidad. ¿Por qué? Porque tienen miedo, como usted lo decía, hablar la verdad y la gente se le vaya de la congregación. Amén. Pero si Jesús nos recarga a nosotros, dice, ¿cuál es el evangelio? Amor, paz, la venida de Él, el perdón de los pecados, el derramamiento del Espíritu Santo. Es un evangelio, es el evangelio. Un punto, hermano Jaime, déjame interjectar, ¿verdad? Me tocó un punto que tú traíste, ¿verdad? Y voy a traer a mis muñequitos aquí fuera, ¿verdad? Si usted me ha estado viendo en varias, si no es la primera que me ve, sabe que representa a Jesús, la parte física, ¿verdad? Entonces, un punto esencial que tenemos que entender es esto, que cuando Jesucristo vino caminó 3 años y medio, ¿no? Ministrando en la tierra, Él vino a darnos un ejemplo, a exponer el evangelio, como dijo el hermano Jaime anteriormente. Me toca cuando llega la parte del bautismo, porque todo lo que hizo Jesucristo, él le dijo a los discípulos, cosas mayores que esta, ustedes lo van a hacer. Ahora, cuando hablamos de la doble naturaleza del Señor Jesucristo, hay que entender que cada uno de nosotros estamos compuestos de una doble naturaleza. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo estoy compuesto de una doble naturaleza. O sea, yo tengo la parte física y tengo la parte espiritual. O sea, la parte física es lo que usted está viendo. Ahí donde se manifiesta la carne y los deseos de la carne. La parte espiritual, dice Romanos 8, que gime y busca de Dios. Que, o sea, eso es lo que está... disculpe que tuve una pequeña interrupción y se me fue la clase a mí. Que el hablar en lengua siempre es desconocido para los hablantes. Es posible. Regálame un minuto. Era para los gentiles, que podemos ver en la Biblia que Jesucristo mismo, ¿verdad?, los mandó a ellos a que ellos experimentaran y que Pablo, Pedro, todos ellos vieran que también a los gentiles se derramaba el Espíritu Santo, que los gentiles somos nosotros, ¿verdad? Porque es una promesa que Dios nos ha prometido. Dice que toda carne, dice que en los últimos días derramaré el Espíritu sobre toda carne. Amén. Hermana Miriam, sí. Disculpe que se me fue un poco la señal ahí. Y lo triste fue que ni me di de cuenta y seguí hablando. Pero antes de permitir que la hermana Miriam termine lo que estaba diciendo, ¿verdad? Estaba tratando de traer una pequeña explicación porque me tocó un punto que trajo el hermano Jaime, que es la diferencia o identificando la doble naturaleza, que es una frase que deberíamos de todos aprendernos, la doble naturaleza del ser humano.
está la parte física y está la parte espiritual, ¿verdad? Entonces, usted me ve a mí en lo físico, que es lo que está viendo usted, los deseos de la carne, lo que tiene hambre, sed, lo que llora, lo que se lamenta, etcétera, etcétera. Entonces, pero la parte espiritual está mi espíritu, mi alma. Entonces, cuando traímos el ejemplo que trajo el hermano Jaime de la doble naturaleza del Señor Jesucristo, la diferencia de él es esencial, que es que Jesucristo, dice la Biblia, era todo hombre, pero también era Dios manifestado en carne, que es el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Por eso es importante, porque cuando Jesucristo se bautizó y usted ve que se manifiesta el Espíritu sobre él, si usted nos está dando un ejemplo de los pasos esenciales, que era el punto que trajo el hermano Jaime, que nosotros tenemos que atravesar. Y que fue el punto que me llamó la atención, que dijo Jaime, el hermano Jaime, si le quitamos el Espíritu Santo, si eliminamos la parte espiritual de la naturaleza física de Jesús, esto simplemente fuera un carapacho cualquiera. Si regresamos al libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, antes de que ese hombre recibiera el soplo, el aliento de vida, ese hombre simplemente lo que era un pedazo de piel. O sea, no tenía existencia. O sea, es el soplo de vida que lo trajo a existencia. O sea, le provocó un alma, un espíritu. Nosotros como cristianos, simbólicamente hablando, cuando usted recibe el soplo del Espíritu Santo, es cuando usted inicialmente, verdaderamente se está conectando con la parte espiritual, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, me llamó mucho la atención ese punto de vista. Hermana, miren, si quiere continuar, después yo interjecto. No, estaba leyendo lo que seguía. Leí el párrafo que dice, pero primero el hablar en lengua es la señal esencial que acompaña el bautismo del Espíritu Santo. Y después la segunda parte dice, el don del Espíritu Santo es para todos los creyentes. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, Hechos 2, 38, 39. Pero después dice, pero el contrario, dice, no todos ejercerán el don de lenguas para la edificación del cuerpo. O sea, ¿por qué estamos trayendo esto? Porque anteriormente, si se recuerdan, ¿verdad? Le estaba hablando lo importante que es que entendamos que hay una diferencia en cuando usted recibe el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y también cuando usted recibe el don de lenguas, que es la confusión que tienen muchas personas cuando leen el 1 Corintios 11, 1 Corintios 12 y piensan, confunden las escrituras porque no han analizado que están los dones del Espíritu. Y entre los 9 hay 2 o 3 de ellos que tienen que ver con las lenguas espirituales o angelicales, etcétera, etcétera, o celestiales. Pero también está cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Y lo voy a poner de esta forma. Utilicemos mi muñequito aquí que representa la parte física, ¿verdad? Este soy yo. Si yo no he recibido el don del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas, de nada me sirve buscar los dones del Espíritu. ¿De qué espíritu? Si no tengo el Espíritu Santo. Si estoy simplemente anclado en el bautismo de agua. O sea, hoy escuché un mensaje de un predicador diciendo que el hablar en lengua, el don del Espíritu Santo, dijo él, no es esencial para el cristianismo. Yo digo todo lo contrario. Yo digo que es lo esencial del cristianismo, que es diferente. Entonces, cuando seguimos adelante, voy a pasar a la próxima página, hermana Miriam, disculpe, hermana Cynthia. Hoy tenemos diferentes técnicos. Y quiero invitarlos a que busquen 1 Corintios capítulo 12, de versículo 4 al 11. Voy a leer voy a comenzar del versículo 4 y después voy a leer del versículo 9 en adelante. Y si me está viendo a través de su casa, le invito que pueda compartir. Le invitamos que dé like, que dé share, que ponga comentarios, preguntas, lo que usted sienta. A veces me da pena porque sé que lo que están viendo por Facebook o YouTube, pero los comentarios que ellos ponen me llegan después de la clase, a menos que tenga una persona al lado mío vigilándolo. Mira lo que dice, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Este una vez más el apóstol Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Mira cómo se expresa. Hay diversidad de dones. ¿Qué significa diversidad de dones? O sea, más de uno. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hablando del Espíritu Santo.
dice, es el mismo. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí cuando utiliza la palabra Señor se está refiriendo a Jesucristo. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero ahora dice Dios, ahora utilizando la manifestación de Dios, dice que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Quise utilizar, si usted está viendo la clase, se da cuenta que yo subrayé esa frase, porque me llama la atención en este aspecto. Cuando dice, regálame un minuto en lo que lo preparo para que la gente de Facebook me vea. Cuando dice que hay diversidad de operaciones, ¿qué es una operación? Es un acto físico. Una operación es un trabajo. Estamos operando, estamos trabajando, estamos involucrados. Entonces, cuando dice que hay diversidad de operaciones, está poniendo bajo contexto todo lo que hacemos físico para el Señor, el evangelio, el ministerio. Mira lo que dice. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, o sea, Él es el que hace todo en todos, es el mismo, o sea, estos tres que estamos viendo aquí son el mismo. Y mira lo que dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra, y mira, aquí comienza a despedazarlo, palabra de sabiduría, palabra, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea, no vaya a pensar, y la razón por qué me enfatizo en esto, porque he escuchado maestros enseñar de que, estos tres dones vienen del Padre, estos dos dones vienen del Hijo, y estos vienen del el Espíritu Santo. No, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres manifestaciones de un mismo Dios. Y eso es otra clase para otro día. Pero entonces voy a seguir leyendo. Comenzamos primeramente la palabra de sabiduría, el primer don que está mencionando. La palabra de ciencia, el segundo don que estamos mencionando. Después ahora menciona a otros, dice el de fe. Dice, pero el mismo espíritu, o sea, no ha cambiado, viene de la misma fuente. Dice, y a otros el don de sanidades. Dice, por el mismo espíritu. Y a otros el don de hacer milagros. A otros profecías. Dice, a otros descendimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lenguas. O sea, en los 9 que hemos leído, 3 de ellos entrelazan el hablar en lenguas, porque esto es esencial, porque lamentablemente muchas personas a veces confundimos cuando se habla profecía o cuando se habla respecto a la profecía o cuando se habla respecto a la interpretación de lenguas las diversas lenguas, pues a veces confundimos y pensamos que todo es lo mismo y no es lo mismo. Hay que entender dos factores. El primero es que cuando lo que es una persona que ha recibido el don del Espíritu Santo, según Hechos 2:38, según el acto inicial del cristianismo, cuando nos convertimos a él y fuimos llenos del Espíritu Santo, o sea, ahí recibimos el don del Espíritu Santo. Ese don, y vos a mis muñequitos, ¿verdad? Vamos a usar que este me representa a mí, representa a la humanidad. Este ser humano se arrepintió de sus pecados, aceptó al Señor Jesucristo como su único exclusivo Salvador, fue bautizado. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Ahora es una nueva criatura, pero ¿qué pasa? Ahora viene y recibe el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, lo que surge es que este Espíritu Santo quiere automáticamente comenzar a manifestar en él los dones del Espíritu. Los 9 dones que leímos. O sea, cada persona, y escuche esto, todo lo que me están escuchando que han recibido el Espíritu Santo. Cada persona que ha recibido el Espíritu Santo tiene dones del Espíritu dentro de él. Todo está en que ellos lo manifiesten o procuren y le pregunten, cuestionen a Dios. O sea, busquen, procurar los dones, dijo el apóstol Pablo. O sea, es esencial porque es para edificación del pueblo. No simplemente que nos quedemos anclados en mi sola edificación. Entonces, voy a seguir. Entonces, cuando le expresa esto, cuando se comienzan a manifestar los dones del Espíritu, comenzó me están llamando. Cuando
Cuando comienza a manifestarse los dones del Espíritu, ahí donde vemos las profecías. Yo me recuerdo un ejemplo una vez que estábamos en la iglesia y la hermana Miriam, esto fue hace poco, la esposa mía pues tiene el don de profecía. Y déjame regresar un par de años atrás primero, antes de llegar de parte de la hermana Miriam. Me recuerdo una vez que testificamos que la hermana, mi mamá, la hermana Andino, comenzó a hablar profecía, comenzó a hablar lenguas proféticas. Pero ella, Dios no le dio la interpretación en esos momentos. Entonces, ¿qué surge? Cuando ella comienza a hablar las lenguas proféticas, teníamos una hermana Gloria que se congregaba con nosotros, que también tenía el don de interpretación de lenguas. Entonces, a Dios le plació darle a ella la traducción de las lenguas proféticas que la hermana Andino estaba hablando. O sea, y en el faro, la hermana Miriam testificó hace un par de, creo que fue el miércoles pasado, antepasado, ya ni me recuerdo. Ella testificó una experiencia que ella pasó similar. Me gustaría que la hermana Miriam lo pudiera traer, hermana Miriam. ¿Me escucho? Amén, amén. Hermana Miriam. Sí, hermano, yo testifiqué el lunes que fue en inglés. Que yo me recuerdo que pasamos una experiencia cuando la hermana que estaba embarazada. Yo me recuerdo que ella estaba pasando por un momento difícil, ¿verdad? Y en su embarazo. Y yo me recuerdo que Dios comenzó a hablar pues sí, fuimos los pasos que Dios usó. Creo que comenzó la hermana Catalina, comenzó la hermana Consuelo, y sabíamos que Dios se estaba moviendo del pueblo y que Dios quería hablar. Pero después llegó de mí y Dios, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, fue que dio la traducción, lo que yo quería decirle a ese momento a nuestra hermana Alicia, que estaba pasando por esa dificultad, ¿verdad? De su embarazo. Y yo me recuerdo que después que Dios habló, también la hermana Consuelo cayó en bendición, y también dice ella que ella sentía que Dios la quería usar a ella también para hablar. Pero parece que ella como que tuvo miedo. Como fue la primera vez, pues ella como que se cayó, como dicen, ¿verdad? Pero a ella después Dios hablar por medio de yo soy mi persona, pues entonces la hermana, hay como que la hermana, como dice, abrió su boca también, y fue cuando el Espíritu de Dios se manifestó grandemente. Y hermana Miriam, hermana Miriam, ¿verdad? Aquí donde vemos que la palabra de Dios, pues, es inspirada por Dios, no se equivoca. En esa experiencia se menciona tres personas distintas, tres mentes distintas, ¿verdad? Que espontáneamente, ¿verdad? Dios comenzó, porque es un mismo espíritu, lo que leímos en 1 Corintios capítulo 12. Es el mismo espíritu que le está hablando a la hermana Miriam, a la hermana Catalina, a la hermana Consuelo. Es el mismo espíritu que le está comunicando el mismo mensaje. Entonces, la razón por qué me anclo en esto es porque es esencial que entendamos, ¿verdad? Yo me recuerdo lo que está testificando la hermana Miriam, y uno se da de cuenta, hermanos, cuando uno ha pasado más de una o dos ocasiones de lo que estamos hablando, de lo que la diferencia entre lenguas proféticas y lenguas para la edificación de uno mismo, pues uno se da la iglesia, ¿cómo se dice? La iglesia identifica rápidamente, espérate, Dios quiere hablar. Estos no son lenguas para la edificación de uno mismo. Estos son lenguas proféticas o interpretación de lengua. O sea, ya es que Dios quiere hablar. Entonces, recuerden que hay tres dones de los 9 que toca estos tópicos. Está el don de profecía, la interpretación de lenguas, y después también está diversos géneros de lenguas. O sea, tres dones que abarcan en esto. Quiero rápidamente, antes que se me acabe el tiempo, pasar a la próxima. Hermana Silvia, si me puede pasar a la próxima pantalla. Y rápidamente voy a leer corriendo, porque el tema está bien interesante y no quiero quedarme, como dicen en Puerto Rico, a mitad. Dice, la palabra griega de lengua en 1 Corintios 12 y 14, dice, es glosas. Dice, y al igual la palabra en inglés se refiere primero al órgano, dice, del cuerpo, y luego por extensión a un idioma de hablar. Dice, este pasaje claramente usa la palabra
en el último sentido. Dice, como vemos en los sentidos ejemplos. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Muchas iglesias, muchas personas, hermanos, cuando están comenzando a gatear en el evangelio, a veces no saben la diferencia entre lo que es cuando uno habla en lenguas para la edificación propia y cuando ya Dios te quiere llevar a una dimensión más alta, más profunda para la identificación, para la edificación del pueblo. Y mira cómo se expresa. Dice 1 Corintios 14, dice el orador, que es el que está expresando las lenguas, dice disculpe que me perdí un minuto aquí. ¿Is that the right one? Sí, dice, el orador no conoce este idioma. Dice, si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No nos confundamos. No significa que no estoy produciendo fruto en estos momentos. Está identificando que mi entendimiento, my cognitive, o sea, mi pensamiento físico no está siendo edificado en ese momento. ¿Por qué? Porque dice, las lenguas que estoy hablando se la estoy hablando en el espíritu. O sea, no la estoy interpretando. Dice, a no ser, dice, quienes escuchan al orador tampoco entiende el idioma a menos que esté presente un extranjero o una persona bilingüe. O sea, nadie va a entender. Este punto, ¿verdad? Yo lo he traído en varias formas. Yo he visto con mis ojos y he oído testimonios en sin número de ocasiones de personas que han hablado lenguas terrenales donde otra persona presente haya interpretado o haya entendido la lengua. ¿Cómo sabemos que esto es bíblico? La primera manifestación de las lenguas en el día de Pentecostés, cuando los 120 recibieron el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas, el pueblo que estaba a su alrededor, como habían venido a una fiesta de los pentecostales, disculpe, la fiesta de los pentecostales, habían venido gente de todas partes del mundo. O sea, había gente de Arabia, de Grecia, de África, de Egipto, etcétera, etcétera, judíos. Entonces comenzaron a darse de cuenta que están hablando nuestro idioma nativo. Y muchos de ellos se dieron de cuenta, algunos los acusaron que estaban borrachos, pero otros interpretaron las lenguas y decían, espérate, esta gente no está borracho, ellos están manifestando y glorificando a Dios en nuestro lenguaje. Mira lo importante que es eso. O sea, que las lenguas sí se pueden entender si a Dios le place darte una lengua terrenal o una lengua humana y hay una persona bilingüe que esté presente y la pueda traducir. La próxima pantalla, hermana Cintia. Hermano, para que, antes que continúe, usted sabe, hermano, que eso es que muchas veces han confundido cuando ahí dice, ellos hablan lengua y los entendieron lo que estaban hablando en su idioma. Entonces ahí dice, no, lo que pasa es que estaban hablando en lengua y tú, si tú sabes bastante idioma, tú puedes hablar en el idioma de ese y él te puede entender. Esta es la confusión que tienen muchas iglesias y no quieren aceptar en hablar en lengua. Por eso, pues dicen, no, ellos entendían porque ellos hablaban alemán y ellos hablaban ruso. Si tú hablas alemán, tú estás hablando en lengua. Si tú hablas ruso, tú estás hablando en lengua. No, eso no lo dio el Espíritu Santo ni Dios quisiera entenderlo. Por eso, la parte, hermano Jaime, la parte espiritual de eso, ¿verdad? Y esto es un tópico para la próximo miércoles, que es bien interesante, que me hicieron una pregunta hoy por la mañana, y que yo pienso respecto a una persona que se memoriza las lenguas. Pero eso no quiero entrar en esa hora, pero la diferencia, el acto sobrenatural y espiritual del día de Pentecostés es que ¿cómo se dice? El que estaba hablando las lenguas no entendía lo que estaba hablando. O sea, yo puedo estar glorificando a Dios en árabe y yo nunca sé lo que es hablar árabe. Ahí está la manifestación gloriosa. Entonces, como dice el hermano Jaime, muchas personas malinterpretan porque dicen, no, pero mira, um, ellos entendieron las lenguas, sí, ellos las entendieron, pero los que la estaban hablando no la estaban entendiendo. Pero quiero traer la próxima pantalla. Mira lo que dice, debemos notar que hay diferentes géneros de lenguas. Dice 1 Corintios 12:10. Dice, a otro
dice, el hacer milagros, a otro profecía, a otro descendimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Una persona puede hablar un idioma mientras que otra persona puede hablar en un idioma diferente. Una misma persona también puede hablar en más de un idioma. El idioma puede ser uno que se usa en el mundo o o que se haya extendido. No sé si lo dije correctamente, extinguido, mejor dicho. O sea, tú puedes comenzar hablando en lenguas y aquí estamos hablando respecto cuando uno está para la edificación de uno mismo. O sea, tú puedes hablar en más de un idioma. Tú puedes hablar en un idioma terrenal que existe hoy en día como chino, árabe, que fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Pero de la misma forma, tú puedes hablar un idioma que ya no existe como hebreo, el hebreo antiguo, que no se escucha a personas hablándolo. Y voy a pasar a la próxima pantalla, que es la última. Dice, persuasiblemente también puede ser un idioma único creado especialmente por Dios para el individuo. Primero de Corintios 13, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, o sea, el apóstol Pablo cuando habla respecto al amor, él menciona dos aspectos. Si yo hablase lenguas humanas, o sea, las terrenales, lo que pasó en el día de Pentecostés, o si hablase las angelicales, dice, o sea que también hay lenguas angelicales, dice, y no tengo amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena, pero dice, lo que implica, dice que alguien podría hablar en una lengua angelical. Los ángeles son seres espirituales. Sabemos que hay un lenguaje celeste o celestial que podemos imitar, disculpe, imitar o hablar en lenguas. Entonces, o sea, ¿qué se está refiriendo? De que todo esto se conjune o se une a la voluntad de Dios, a quien Dios le place. Por eso, parte de lo que vamos a hablar el próximo miércoles, lo importante y lo esencial es que nuestras lenguas, como dice la Biblia en Hechos capítulo 1, capítulo 2, disculpe, dice, según el Espíritu les daba que hablase. Y la parte esencial es que nos recordamos que es el Espíritu el que nos está dando las lenguas para nosotros comunicarnos con Dios. Porque contrario, no creemos, un punto, ¿verdad? Esencial que me recuerdo que pasaba mucho en Puerto Rico, más que todo, y era que habían, ¿cómo se dice? Evangelistas de renombre, que la gente la conocía mundialmente, y de repente tú oías a los jóvenes o los que estaban comenzando a gatear en el ministerio, que comenzaban a hablar en lenguas y eran las lenguas igualitas al evangelista que predicó el domingo antepasado. Entonces, el peligro de eso es que las lenguas que estás hablando son lenguas memorizadas. O sea, no es que el espíritu que está dando que hablase. En inglés me encanta la frase que dice, as the Spirit gave them utterance. O sea, que el espíritu te está dando las lenguas. Y ese es un punto esencial. Bueno, mi hermano, Dios me los bendiga a todos. Gracias por su apoyo. Gracias a los que me ven a través de las redes sociales. Gracias a los que están conectados en la clase, hermanos. Gracias, bueno, en especial, hermanos, a los que nos han estado siguiendo. Y les aconsejo, si esa es su primera vez conectándose, no se quede simplemente para su propio beneficio. Le aconsejo que vaya a ver los primeros dos videos, que es la parte 1 y la parte 2 del hablar en lenguas. El próximo miércoles vamos a hablar de lo que es las lenguas memorizadas y cómo podemos nosotros hablar en lenguas. O sea, ya cubrimos, y creo que esto quiere grabado. Número 1, que Jesucristo le dijo a las mentes religiosas que escudriñaran las escrituras. Por eso es que tuve que nosotros, cuando estamos hablando tópicos, lo más que repetimos son escrituras bíblicas. Yo soy una persona, tengo una convicción fuerte de que cuando estoy leyendo un material de la Biblia o un material bíblico de un autor que escribió un libro, lo que sea, si lo veo que no tiene escrituras bíblicas, no pierdo mi tiempo. Puedo coger un libro y si lo veo que es una opinión de un líder, por más renombre que tenga, y no tiene versículos bíblicos, esa no es la opinión de Dios, esa es la opinión del ser humano.
Entonces no le pongo importancia. Por eso es que cuando traigo una clase doctrinal o de estas índoles, me encanta traer muchas citas bíblicas. Entonces, parte de lo que cubrimos fue en la primera parte, número 1, lo importante que es escudriñar las escrituras. Número 2, cubrimos que sí es bíblico el hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hablar. Número 3, cubrimos que en todos los ejemplos de la iglesia primitiva se estaba hablando lengua. Para el día de Pentecostal, disculpe, para el día de Pentecostés y aún 4, 5, 6, 7, 10, 15 años después, todavía la iglesia estaban hablando lengua. Eso se comprueba en las cartas paulinas. Entonces, más que todo, estamos cubriendo que hay diversos géneros de lenguas. O sea, que no confundamos lo que es el don del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas, que es la iniciativa del cristianismo nuestro, cuando entramos en ese canal con Dios y después cuando recibimos ese espíritu comienza a manifestar dentro de nosotros una obra donde comienza a manifestar lo que dijo la hermana Miriam, los dones del Espíritu. Y algunos pueden tener el descendimiento de espíritu, otros pueden tener el hacer milagros, el hacer sanidades, pero los más frecuentes que se manifiestan en las iglesias son interpretación de lenguas, el don de profecía o el diversos géneros de lenguas. Por eso la hermana Miriam trajo un ejemplo de 3 personas hablando lenguas proféticas y un solo mensaje, un solo Dios trayendo esa lengua. El próximo miércoles estaremos cubriendo y los invitamos a que se conecten con nosotros. Lo hacemos todos los miércoles en español a las 8:30 y si a usted le gusta más en inglés, pues los lunes a las 8:30. Entonces vamos a estar cubriendo el próximo miércoles respecto a cómo. La pregunta va a ser, que fue la que me hizo un hermano, ¿puedo yo hablar en lenguas? Y si puedo, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo hablar en lenguas? Y ahí caímos en una pregunta que me hicieron, un comentario que me mandó un pastor, que yo me memorizo mis lenguas. O sea, yo hablo lengua como prender un switch, si es bíblico o no. Bueno, gracias hermanos, hermanas, Dios los bendiga a todos. Me alegré cuando escuché la voz de mi muy querida hermana Martina. Hermanos, rápidamente, este miércoles, este viernes, este fin de semana, tenemos el retiro de consagración. Nosotros alquilamos una cabaña en las montañas. Nos vamos con un grupo de hermanos para buscar la presencia de Dios. Estamos 24 horas en ayuno. Llegamos el viernes. Podemos llegar desde las 4 en adelante y estamos allá presentes. A las 9 vamos a presentar un ayuno. De 9 en adelante comenzamos a hacer un servicio para presentar el ayuno. Y de ahí comenzamos a arrancar el sábado en ayuno. Durante el transcurso del sábado vamos a estar teniendo tópicos, estudios bíblicos, clases, servicio de oración, servicio de alabanza. También vamos a traer una clase respecto a cómo se reciben las lenguas. Pues si usted no quiere esperar hasta el próximo miércoles, le invitamos a la retiro de consagración, que es este fin de semana. Todavía tenemos 4 espacios vacíos. O sea, todavía tenemos 4 camas disponibles. Si usted quiere conectarse con nosotros, simplemente déjanos saber. Es en los Poconos. Bueno, Dios bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias, hermano Jaime, hermano Martín, hermana Miriam, hermano Antonio, que lo vi por ahí, la hermana Martina, César también lo vi por ahí. No sé si me quedó algo, la hermana Cintia, la hermana Karen. No sé si me quedó alguien porque lamentablemente no tengo acceso a poder ver quiénes están conectados. Orlando, Dios te bendiga, está calladito, ¿qué pasó? Tenemos desde la República, cómo extraño tener a Orlando al lado mío. Voy a orar para que Dios me lo mande para acá por un año. Hermana Judy fue la primera que se conectó. La hermana Judy. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración para despedir. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a los que nos siguen. ¿Quién? La prima de Judy. Dios te bendiga, Carmen. Bueno, vamos a hacer una oración para despedirnos. Dios bendiga. Gracias a todos los que me están mandando mensajes por las redes sociales. Y me tengo que disculpar rápidamente si me regalan un minutito o 10 segundos. Yo no me había dado cuenta. Yo tengo una página que es como soy una figura pública, que se llama en Facebook Reverendo Rubén Andino, que me mandaron a hacer la Facebook un par de años atrás porque yo había llegado a más de 3,000 o 5,000 personas de amistades. Entonces ellos fueron los que me recomendaron esa página. Entonces la abrí, pero no me di de cuenta y fue esta semana que me llamaron y me lo confirmaron, que a veces me mandan mensajes por ahí y yo ni sabía que podía recibir mensajes.
por esa forma. Y muchos de los mensajes llevo tiempo ignorándolos porque solamente contesto lo que veo por Messenger o lo que veo por YouTube. Y bueno, me disculpo, pero sí voy a estar más pendiente a eso. Bueno, Dios bendiga, hermanos, hacer una oración para despedirnos. Nos vemos hasta o este fin de semana o nos vemos, si Dios permite, el próximo miércoles. Buenas noches, Rubén. Justo cuando me iba a responder se me salió la sección. Oh, no se preocupe, que a mí me pasó durante la clase también. Bueno, Escuché cuando Martínez preguntó por mí ahí mismo. No, yo he estado meditando todo realmente porque ya me ha quedado más que claro el tema de hablar en lenguas. Entonces, yo también tuve una experiencia porque se la narré en la clase pasada y esta clase de hoy la he tomado para meditarla. qué bueno. Bueno, te invito para el próximo miércoles. El hermano Orlando, para los que no saben, está de la República Dominicana, hermanos. Bueno, vamos a una oración para despedirnos. Padre, en tu nombre Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por el apoyo de cada hermano, cada amigo, todos los que se conectan con nosotros en busca de la verdad. Padre Santo, Señor, te pedimos que tú continúes revelando y manifestando tu palabra, Señor Jesucristo, en el corazón y la mente de todo lo que está al alcance de nuestra voz. Te pedimos que nos bendiga, Señor, despierta este lugar, pero jamás de tu santa y divina presencia. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Dios me lo bendiga a todos. Me disculpan, lamentablemente, que hoy estoy en un hotel, no estoy en mi casa y estoy transmitiendo un poco descontrolado, pero gracias a Dios que se pudo escuchar todo. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Amén.